Esta es la abadía de Jerpoint, una abadía cisterciense del siglo XII en el sur de Irlanda. Es importante entender cistercienses puestos aquí, porque Irlanda va a tener un florecimiento temprano en todo lo que es la Edad Media temprana, es decir, siglo V, o sea, V, VI, VII, VIII, y por lo tanto va a tener una vía muy distinta a la vía romana del cristianismo. Y uno de los intereses que van a surgir con la conquista anglo-normanda, es decir, cuando los ingleses con Enrique II toman Irlanda, es unificar, controlar, dominar también la iglesia de Irlanda. Y por esa razón, esto de traer y exportar órdenes que son continentales, que tienen la vía adecuada, porque de alguna manera los monjes irlandeses consideraban que ellos habían recuperado el cristianismo para Occidente y por lo tanto hasta en los concilios se arrogaban el derecho de hablar primero. Ellos eran la hija predilecta de la iglesia, es más, hija predilecta de Roma. Nunca fueron, digamos, una escisión, nunca fueron herejes tampoco, porque hoy día hay corrientes que plantean que casi el cristianismo celta es herético, lo que no es cierto. Pero sí tenían una situación de privilegio particular en los concilios, tenían derecho a hablar primero, tenían derecho a una opinión mayor, por esto de haber salvado la cristiandad para lo que va a ser el mundo occidental cristiano. Pero este monasterio muestra esa idea de traerlo continental y que esto domine sobre la iglesia irlandesa y que unifique. Es control, es política, siempre es política, siempre es política. Y entonces, bueno, esta fundación va a ser tremendamente importante, va a florecer desde el siglo XII en adelante, va a ser un eje, no solamente entendamos que las abadías, los monasterios son centros comerciales, son centros no solamente de culto, sino que es centro de intelectualidad, de comercio, de producción. Entonces alrededor de esta abadía va a haber todo un mundo que vive de la abadía. Y evidentemente aquí se ve, por la misma construcción de lo que queda, de riqueza. Pero en el siglo, en el fondo XVI, se va a producir la gran escisión, 1520 Lutero rompe con la iglesia, Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, va a pedirle a su amigo Thomas More que escriba en contra de Lutero la defensa de los 7 sacramentos, y el Papa le va a dar el título de defensor de la fe. Pero tenía un problema, le gustaban las mujeres, mucho. Y la verdad es que siempre tenía amantes y nunca fue un problema para la que era su señora, Catalina de Aragón, que a su vez había sido señora de su hermano. Aquí el problema es bastante complejo, es más simple de lo que la gente piensa. En realidad, Catalina de Aragón era la princesa más importante de Europa, España era el reino más importante, y su padre, Enrique VII, que había tomado el trono y que de alguna manera necesitaba vestirse bien, pero no solo necesitaba vestirse bien para afirmar el trono políticamente, sino que además estaba quebrado. Inglaterra venía de la guerra de las Dos Rosas, de la guerra de los 100 años, y por lo tanto había logrado un reino que estaba en ruina. Y este matrimonio era un matrimonio conveniente porque era una transacción comercial. Y Catalina de Aragón se casó con Arturo, el hermano mayor de Enrique VIII. Pero Arturo se murió en la luna de miel. Y entonces los reyes católicos le dijeron, devuélvame las dotes. Y Enrique VII dijo, me la gasté. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dispensa papal, casemos al niño más chico, que era 10 años menor que ella, con Catalina de Aragón. Y así Enrique quedó casado con Catalina de Aragón, que era su cuñada primero y ahora era su señora. Siempre tuvo amantes y Catalina no tenía problema. El punto está, y siempre dicen, necesitaba un heredero hombre. Mentira, en Inglaterra no existía la ley sálica, aunque es cierto, ninguna mujer había gobernado. Matilda, que quiso gobernar, no la dejaron, y por lo tanto no había habido una reina mujer. Pero no es la razón del príncipe heredero lo que lo lleva a mirar a Ana Bolena. Simplemente Ana Bolena va a hacer algo que ninguna mujer había hecho en contra de Enrique VIII, que fue simplemente decirle que no. El rey no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Y él se obsesionó con ella, y es bastante más simple la historia, y esa obsesión lo llevó a buscar cualquier alternativa. Y lo que se le ocurrió es que su matrimonio no era válido, porque se había casado con la hermana, o sea, en el fondo, con la señora de su hermano. Y por lo tanto, él va a pedir que vayan a pedir, que él se siente que está en pecado y que averigüen porque su matrimonio no es válido. Pero la verdad es que el cardenal Wolsey va a Roma y vuelve con la buena noticia. Esté tranquilo, mi rey, no está en pecado. Su matrimonio es válido. Wolsey, obviamente, de ahí va a ir de mal en peor hasta que finalmente se muere. No lo mata a él no, pero a otros sí. Bueno, y la cosa es que finalmente va a venir Cranmer y le va a decir, mire, muy simple, hagamos un acuerdo. Yo quiero ser arzobispo de Canterbury.
nómbrese usted cabeza de la Iglesia de Inglaterra, nómbreme a mí, arzobispo de Canterbury, y yo le doy el divorcio y estamos listos. ¿Le tinca? Todo el rato. Y entonces así fue como se produce la Reforma Anglicana. O sea, Enrique VIII sigue siendo católico, cree en la Virgen, en los santos, y cree en los 7 sacramentos, pero obviamente que ya no va a ser papista, no le va a obedecer a Roma, él es la cabeza de la Iglesia. Y obviamente que aquí no le va a venir mal, pues. ¿Por qué? Dice, bueno, si yo no le obedezco a Roma, ¿qué voy a hacer? Necesito plata. ¿Dónde hay plata? Los monasterios. Y va a disolver los monasterios, va a usurpar en el fondo los bienes y los territorios de la Iglesia, primero en Inglaterra, y cuando ya había saqueado todo lo que correspondía en lo que era Inglaterra, va a mirar Irlanda, que ya era parte de lo que se había unido desde, en el fondo, la conquista anglo-normanda con Enrique II, y por lo tanto va a echar manos también aquí. Así que este monasterio anglo-normando, fundado y traído, en el fondo, trayendo a los cistercienses para el dominio y el control, va a funcionar y va a florecer hasta que Enrique VIII va a decidir que le falta más plata. Siempre falta plata, porque uno siempre puede gastar más plata. Entonces va a cerrar el monasterio, va a disolver esta abadía y por lo tanto va a usurpar los territorios, los bienes y va a cerrar el recinto. Y así está hoy. O sea, efectivamente en ese mismo minuto se producen saqueos porque el ser humano es ser humano ayer y hoy siempre. Entonces esta es una oportunidad de saquear y llevarse cuanta cosa haya disponible. Y luego después el tiempo, porque de ahí en adelante a hoy han pasado muchos años y eso explica que esté así. Ahora, el clima, aquí hay una cosa importante, porque aquí vemos el clima de Irlanda y las Islas Británicas. La humedad, la lluvia, hace que salga vida de las piedras. Entonces está lleno, sí, de pasto y de flores que florecen y hace que, sin duda, sea incluso más romántico que una catedral viva. Estos esqueletos del pasado son mucho más reales probablemente que los que pasaron en el tiempo y se fueron adaptando a las épocas y que se les fueron agregando cosas barrocas y que por lo tanto son una cosa ecléctica. Esos son las iglesias vivas. En cambio las iglesias muertas muestran lo que de alguna manera es, digamos, congelan el tiempo de algún modo. Así que esta es Jerpoint y es una de las historias más de nuestro periplo por Irlanda.